Hemos llegado, don Colón. Llevo 32 años queriendo conocerle. Por fin ha llegado el momento. En un lejano bosque de Honduras habita un tierno personaje llamado Don Colón. Vive solo en una pequeña choza a las afueras de Marcala, donde aprendió a tocar la guitarra a base de prueba y error. De mirada tierna y corazón vivo, desprende el brillo y la alegría de quien agradece cada día como si fuera el último. Señoras y señores, en este episodio de Soy Tribu conocerán su historia. Llegar a Don Colón no iba a ser sencillo. ¡Qué camino, chaval! ¡Qué camino! ¿Pero esto qué es? Don Colón, ¿usted vive en un paraíso? Que no hay cosa que más me guste que llegar a entrevistar a alguien y que el camino para llegar a ese alguien sea precioso. Esto tiene mérito, que lo sepan, ¿eh? Esto tiene mérito. Los mejores caminos llevan a los mayores personajes. Corazón a 1000 por hora. Corazón a 1000 por hora, pero qué alegría a todas horas. Esta es la casita de Don Colón. Esta debe ser la casita. ¡Don Colón! Como para que no esté en casa. ¡Don Colón! ¿Te imaginas que ahora sale el Cristóbal Colón? ¡Buenas! Pensaba que nadie me encontraría. Mi barco naufragó y llevo aquí viviendo desde 1492. ¡Aquí, Don Colón! ¡Acá! ¡Don Colón! ¡Acá! Hola, buenos días, ¿cómo le va? Hemos llegado, Don Colón. Llevo 32 años queriendo conocerle. Por fin ha llegado el momento. Mucho gusto, Roberto. Mucho gusto, Agustín. Que me lo vaya bien. Me lo conoce. No, ahí los estamos conociendo ya. No lo conoce. No. Sí, que dame el nombre porque así está más a ciega. No se preocupe que soy de fiar. ¿Cómo le va la vida? Por días. Bueno. Por días. Así todo te veré que allí. O sea, que depende del día, está mejor o peor. Dios así me tiene, así tengo que estar. A ver, Dios así me tiene, así tengo que estar yo también. Sí. Si es que eso es ley, Sí. Bueno, pues a mí me han hablado de usted y me han dicho que usted aprendió a tocar la guitarra usted solo, eso es verdad. Sí. ¿Aprendió solo? Sí, nadie me enseñó. ¿Nadie le enseñó? Nada más que se me gustaba. O sea, usted está conectado con el cosmos. Será. Una persona de Marcala me había hablado de un hermoso personaje llamado Don Colón que vivía cerca de la cascada del Chiflador. Averigüé la dirección como pude y me presenté en su casa sin avisar con el doble propósito de empaparme de su alegría de vivir y de verle tocar la guitarra, la cual, según me contaron, aprendió a tocar de forma empírica. Don Coloncito haciendo malabares a los 89 años. Dios mío. Oye, ¿la saco? Sáquela. ¿Ah? Sí. Ahí va. Mira cómo salía por la bolsa. Es la cobija de ella. Y entonces comenzó la magia. Negar la belleza de este gran ser humano, quien a pesar de dar ya su vida por vivida, aún quería aprovechar cada día lo mejor posible. Verle tocar la guitarra con pasión fue una de las cosas que más me inspiraron de todo mi viaje por Honduras. ¡Olé! ¿Pero de verdad que usted aprendió solo? ¿Sí? Solo. ¿Y cómo se inspiró? Pues mira, esta cosa es así. Esta cosa yo oiba unos músicos que estaban tocando allá y esa cosa se me filtraba a mí. Y ahí andaba aquel zumbido, y ahí andaba. Allá sacaba prestado un instrumentito esto, mira. Y ahí le iba buscando, mira, ve, y ahí iba dando. Así, en esa forma. ¿Inspiración divina? Mi padre. Con casi 9 décadas de vida, Don Colón aún se procura prácticamente todo de manera autónoma, viviendo en una humilde chocita con los enseres básicos para el día a día. ¿Y siempre vive solo? Pues por ahorita sí. Y solo me voy.
se meten. Porque es mala suerte. ¿Quiénes son los que le acompañan? Las ratas. Los ratones le visitan. Sí. Esos son los que andan de noche aquí. Y le dicen, hola, don Colón, estamos por aquí. Piso, y llegan arriba. ¿Y qué le da tristeza? No me da. Nada, triste. Nada. Más bien alegre cuando vienen las personas. Yo me pongo contento. Y a las personas que me vienen a ver, pues yo les pido una vela yo en la noche. Que me lo encuentre, donde quiera que esté. Yo me siento feliz. Y le doy gracias a Dios. Porque aquí mira cómo hay gente. Aquí el camino de él, ¿ves? Y va el león. ¿El león? León, uno que es como chucho, ¿sí ves? ¿Hay leones aquí en Honduras? Pues sí, ese es el que estamos practicando. Es muy chulo, aquí cuando él así, es como dos gallos cuando van a pelear. Hay que ponerle nombre. ¿Cómo se le puede poner? Si usted es don Colón, él puede ser don Coleón. No. Coleón. Ah, no, ahí sí. Usted Colón y el león Coleón. Con león. Claro. Ahí sí me será todo. ¿Y usted le tiene una canción al león? No. Hay que hacerle una canción al león. No, esto se me puede alborotar y no. Porque el bailar no le gusta. No le gusta bailar al león, ¿no? Él le gusta cazar y comer. Cazar y comer y dormir y soñar. Dulces sueños para Don Colón y para Don Coleón, dos personajes de no ficción que molan mogollón. Bueno, don Colón, ha sido un auténtico placer conocerle. Dios me pague. Que le siga llegando la inspiración divina y siga cantando canciones hasta el fin de los días. Castigo que me pone. Muchas gracias por todo. Ven a castigar. No, castigado no, bendecido. Vaya. Es que yo gano el contrato. Gracias por todo, don Coloncito. Y yo me alegro de ver y a saber cuándo volvemos. Hasta que la vida nos junte. Conocer a Don Colón ha sido de las mejores cosas que he podido hacer. No solo en este viaje, sino en mi vida. Recomiendo mucho que vengan a conocerle, pues por varias razones, ¿verdad? Primero porque vive solo. Él dice que tiene una novia que no le visita, pero vive solo. Entonces a esta gente, este tipo de personas, le da la vida. Que venga alguien a estar un rato con ellos, a compartir su música, sus canciones, su arte, sus últimos años de vida. Entonces, después de tener la fortuna de conocerle, pongo rumbo a las ruinas de Copán. Si no, me reviento por este camino antes porque una cosa es subirlo y otra cosa es bajarlo, amiguitos. A las ruinas de Copán, nos vamos. Hoy es tu día, porque tu mente ha sido capaz de convertir todos tus malos rollos en energía. Y tras visitar la impresionante cascada del Chiflador, puse rumbo a las ruinas de Copán, a las cuales no llegaría tan rápido como creía, pues antes una guía local me enseñaría un antiquísimo lugar a las afueras de Marcala llamado la Cueva del Gigante. Que me iba a ir para Gracia, pero me han dicho que hay por aquí una cascada y una cueva que quiero conocer. Hola, buenas. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Señor, una pregunta. ¿Para dónde es para la cascada? Por ahí para arriba, ¿Aquí a la derecha? lleva llave. ¿Cómo que se llevo llave? Es que el portón está cerrado. Pero ¿y quién tiene la llave? Hay una muchacha de aquí, de esta estrecha. Ay, ¿y tengo que pedirle la llave? Vale, pues... O si quieres la voy a traer yo de derecha. El caballo... ¿Qué caballo es más rápido de los dos? Ese. Depende de dónde. Listo de una, yo le espero ahí. Sí, está bien entonces. Bueno, gracias. Hostia, tío, que para entrar a esta cascada necesitas la llave del portón y te la entregan a caballo. Bueno, portón abierto, nivel desactivado, cada vez más cerca de la gruta y de la cascada. Hoy es tu día, porque tu mente ha sido capaz de convertir todos tus malos rollos en energía. Bueno, Agustín, bienvenido a la Cueva del Gigante. Se llama Estanzuela porque era un lugar de estancia. Según las investigaciones realizadas, la cueva data del año 9480 a.C. Encontraron restos
humanos, pues se dice que aquí habitaron las primeras civilizaciones de Mesoamérica. También encontraron cerámica, minerales de diferentes tipos que no son muy comunes aquí. Entonces se llega a la conclusión de que aquí venían grupos indígenas, se reunían y realizaban lo que era el trueque. Aparte de eso, encontraron diferentes tamaños de maíz, encontraron cinchos de cuero y bellotas de cacao. Pues la cueva tiene lo que es arte rupestre. Al fondo puedes ver lo que son unas manos. Hay manos en todo alrededor. Allá al fondo, que se ven como unas manchas como azules, son unos cisnes. Tiene una altura ideal para que cuidarse de los felinos, ¿verdad? Porque en ese entonces pues habían pumas, jaguarundis y varios animales cuyo potencial peligro contribuía a que nuestros ancestros eligieran frecuentemente cuevas para vivir. Y con esto y un bizcocho nos vamos a Gracias y espero llegar antes de las 8. ¡Gracias, Honduras! ¡Me estás cantando esto, coño! Pues se ha quedado buena tarde, ¿no? Se ha quedado buenísima. Que puedo bailar hasta la Macarena. Pues me hace que hay mucho viento, igual me tira el viento. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena! ¡Ah! ¡Qué bien! Hey, Macarena, Macarena, baila, baila, Macarena, Macarena, baila. Bienvenidos al municipio de Gracias. Gracias, vida, por permitirme llegar. Gracias, Supernova, por saber rodar. Gracias, Agustín, por haber tomado hace 5 años la mejor decisión de tu vida. Sé qué bonito es. Gracias, ¿no? Gracias, por ser tan hermoso. Qué paradoja sería conocer a alguien nativo de Gracias y que sea un desagradecido, que sea un ingrato. Yo creo que lo destierran, lo echan del pueblo. No mereces ser de aquí. Eres un desgraciado. Y por último, gracias a todos ustedes que están ahí del otro lado de la pantalla viendo las aventuras y desventuras de Choy Tribu en Honduras. Gracias. Chao. Ubicada a las faldas del Celaque, el pico más alto de Honduras, la ciudad de Gracias es la capital del departamento del Empira. Fundada en 1536 alrededor de una rica zona minera, su auge económico duró poco tiempo, pero el espíritu colonial permanece hasta la fecha, reflejado en sus costumbres, aires y arquitectura, lo cual hace que sea una de las ciudades más visitadas por los hondureños. Cuenta con aproximadamente 60.000 habitantes y en ella es donde nace la historia del indio Lempira, un importante líder de la resistencia indígena que intentó unificar a todas las tribus para defender sus territorios. En Gracias me hospedé en un lugar muy agradable llamado Jardín Café, cuyo propietario, Ángel, era amigo de los amigos que hice en Marcala, y fue precisamente él quien me hizo partícipe de la mejor hospitalidad hondureña, mostrándome lugares y llevándome a probar las mejores baleadas de la zona, mi plato típico favorito de la gastronomía del país. Hoy vamos a comer en Honduras una cosa muy típica que se llama baleada. Yo creo que personalmente es lo que más me ha gustado y como no soy de aquí, les voy a pedir que me expliquen en qué consiste una baleada catracha. Catracha o catracho es la palabra que designa hondureño o hondureña. Vamos a preguntar. ¿En qué consiste exactamente una baleada? Pues una baleada es una tortilla de harina con frijolitos, queso y mantequilla. Okay. Eso es una baleada, ¿verdad? Donde el hondureño que no come baleada o que no le gusta la baleada no es hondureño. No es hondureño, o sea, desterrado. Sí. ¿Su baleada favorita cuál es? La con todo, porque es la jugosa. ¿Cuántas baleadas se come usted a la semana? No, yo si por mí fuera me comía una diaria, pero no me permite el cuerpo porque si no me engordo. Florida Alma, ha llegado la hora de la verdad. Así es. ¿Por dónde le meto el bocado? A probar por donde quiera, para iniciar mejor por la... Aquí, por todo lo gordo.
Pero ya me voy a tener que volver otra vez aquí, ¿eh? No, pues aquí lo vamos a esperar. Yo creo que en la bandera de Honduras, además de las 5 estrellas, debería aparecer una baleada así. Qué rica está. Enhorabuena. He estado indagando y me han contado el origen de la baleada, porque la verdad es que el nombre es bien curioso. Entonces, la harina de trigo no es autóctona de Honduras. Probablemente entró al país por la costa caribeña a raíz de la presencia de la empresa de Fruit Company. Y había una señora que parece ser que hacía esto, o sea, tortillas de harina de trigo con frijol, queso, huevo y tal vez aguacate. Por alguna razón misteriosa, parece ser que a la señora la balearon. O sea, tuvo que haber algún tipo de trifulca que al final se llevó un par de balazos. Y se le quedó el apodo de la baleada. Entonces, cuando decía, bueno, vamos a dónde, vamos, una tortilla, ¿dónde? Ahí, a donde la baleada. O sea, a donde las señoras que habían agujereado con balas de arma. Entonces, según esa leyenda, es el origen de por qué esto se llama baleada. Lo cual me parece maravilloso. A nivel historia, me da pena por la señora porque probablemente le tuvo que doler que, que la balearan, pero mira, le dio nombre a uno de los platos más típicos del país catracho. Para bajar la baleada, Ángel me propuso ir a caminar a su lugar favorito, al Cerro Puca, un cerro de 2.234 metros sobre el nivel del mar que en náhuatl significa montaña que humea, no por ser volcán, sino por estar casi siempre nublado. El Cerro Puca es una montaña de deforestación con el propósito de que se aumenten las aguas, y es especial para los animalitos, para la humanidad que viene a hacer paseos y se sienten bien cuando vienen a la montaña. Yo aquí cultivo maíz y frijol, repollo y así otras cosas de verdura. Desde Cerro Puca pude observar de nuevo la belleza de un país del que no tenía las mejores referencias y que me estaba sorprendiendo en prácticamente todo. Desde allí pude observar gracias y aproveché para, de nuevo, dar las gracias. Gracias.